yo vivía una vida totalmente desalineada a lo que realmente venía a vivir. Aquí podemos contar de todo, ¿cierto? Puedes contar lo que quieras. Ya. Bueno, el último tiempo, los últimos 6 meses antes del accidente, que es por donde ya vamos en la historia, yo, aparte de ir a tocar, tomaba. Y tomaba harto. Muchas veces era hasta apagar de tele. Bueno, acá se dice hasta quedar inconsciente. Wow. Y más encima, agrégale eso que yo iba manejando. Porque lleva mi máquina y todas mis cosas. O sea, le dabas... 3 meses antes de mi accidente, ya había tenido un accidente. Ya el auto ya había chocado contra una solera y ya había quebrado la masa de la... ¿Una gasolina? ¿Una gasolinera? No, no, solera. La solera es la que va al lado de la calle. El Ah, peldaño, sí, vale, sí, la acera. la acera. Correcto, Sí. vale, sí, te sigo. Ya choqué contra eso y quebré la masa del vehículo. Porque estabas conduciendo borracho, Sí. ¿vale? Además, me encantaba vivir muy superficialmente. O sea, preocupado de la ropa de marca, que la crema, que el corte de pelo, que el perfume, que la zapatilla. Y aparte que la plata que ganaba y yo vivía en la casa de mis viejos era todo para mí, pues yo gastaba en lo que quería. Y no se gana mal de DJ, comparado con otros Claro, trabajos del sí. mismo gremio, Aparte, por así decirlo. aparte que me iba bien y trabajaba harto. Y incluso es más, vendía hasta marihuana para poder soportar esa vida falsa que estaba llevando muy superficial. Y llega el accidente. Y llega el accidente ¿Te acuerdas de ese y día? me acuerdo muy vagamente, recuerdo el principio antes de ir a la disco, porque yo fui a una disco, y despierto 6 días después del accidente. Pero sí, recuerdo haber salido del campo porque tenemos un campo familiar y del campo familiar fui a juntarme con unos amigos a una fiesta. Y hicimos una previa y después de la previa a la disco. Yo ni siquiera me recuerdo haber ido a la disco. Yo recuerdo haber ido hasta la previa y no tengo más conciencia de lo que pasó. Pero obviamente tomé, fumé marihuana y tuve el accidente. Yendo a la discoteca. No, Después. saliendo de la discoteca. A las 5 después de las 5. El tema es que llevo 9 años después del accidente, actualmente. Yo recién el año pasado me descubrí que realmente ese día traté de matarme. Traté de atentar contra mi vida. No era que yo haya planificado matarme, pero dentro de lo que estaba borracho fue como, ya, me da lo mismo mi vida, weón, si sigamos tomándonos. Era tanta la rabia que cargaba y era tanta la rabia, yo creo que pena, frustración que cargaba de lo que ya te he contado, todo lo que vi del pasado y no querer verlo y no querer como perdonar todo eso que había vivido, revienta la bola de nieve y llega el accidente. O sea, de manera inconsciente tú querías como suicidarte. De manera inconsciente. Exacto. El accidente para mí es un milagro. Muchas veces me dicen que yo soy el milagro, pero para mí el accidente es el milagro. Porque gracias al accidente yo pude conectar a la vida. Gracias al accidente yo pude reconocer todo lo que traía del pasado. Gracias al accidente conecté con la conciencia. Gracias al accidente conecté con Dios. Gracias al accidente descubrí mi propósito. Y gracias al accidente estoy hablando hoy día contigo. O sea, el accidente era necesario para poder conectar conmigo. Entre comillas, te salvó la vida. Me salvó la vida.
De hecho, mi testimonio, mi ponencia, mi charla se llama Mi accidente, mi gran oportunidad. Totalmente. Desde este enfoque lo entiendo perfectamente. En esa vida loca o acaba en una cosa de esas o a saber qué hubiera sido, entre comillas. Pero me ha sorprendido mucho lo que decías, que descubriste hace poco, el decir, ese día yo inconscientemente quería estrellarme. ¿Ibas solo en el coche? Sí, menos mal, porque podría haber matado a una persona. Y, y es un poco eso lo que decías, por la rabia, el no poder soportarlo. Que bueno, también te iba a preguntar a condición de qué y tal, pero bueno, me lo has respondido. Era básicamente para no vivir el aquí y el ahora, Exacto. para no parar, no parar, no parar, no parar, pues... Y era todos los días, prácticamente. O sea, cuando no trabajabas, Carretera. El entorno que tenía y me llevaba a eso. si yo te digo... mm, ahora mismo, ¿qué ves así de PAM? ¿Qué hay de diferente hoy en Maximiliano con el de hace 10 años? Desde el lugar donde hago todas las cosas que la hago. Porque no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en el pasado. Porque todas las cosas que viví, todas tienen un aprendizaje. Y todas me formaron para ser la persona que soy hoy día. Entonces, yo creo que lo único que me arrepiento que pudiese cambiar es como no haberle hecho daño a las personas que amaba. Sería lo único. Pero el resto, todo tiene un aprendizaje para mí. Hay mucha gente que cuando le sucede un acontecimiento de ese estilo, dice como que ese día comenzó una nueva vida, por así decirlo. ¿Tú sientes eso? No. ¿Cómo lo ves tú? A nosotros nos cambió la vida a 180 grados. Eso sí es verdad. A mí y a mi familia. A toda mi familia. Y tuvimos que aprender a vivir de nuevo. O sea, yo realmente como que renací. Pero si yo digo que yo vengo, o sea, desde ese día vivo una nueva vida, es seguir renegando de todo mi pasado. Y no reniego de mi pasado. Te puedo hablar de toda mi mierda del pasado. De todo lo que yo he sido consciente hasta el día de hoy. Y me he trabajado harto. Y te lo puedo contar. Y te puedo sacar todas las enseñanzas que tengo de eso. Saquémoslas. Desde que tienes el accidente, ¿es un 2016? El 2016 fue en febrero del 2016, que es allá en Chile, verano. Final de verano, claro. Final, entre comillas. Eh, o sea, justo hace 9 años. 9 años. Justo ha dicho hace poco, ¿Sí? imagino, claro. Eh, ¿Cuánto tiempo estás? Porque imagino que hay un periodo de shock de qué ha pasado, porque tú dices que te despiertas 6 días después, pero te despiertas 6 días después no con una heridita, te despiertas después con qué ha pasado, qué hago aquí, por qué hay gente aquí que tal. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento de shock hasta que empiezas un poco a mentalmente razonar, ha pasado esto, tal, cual, y empiezas un poco como a medio remontar? Yo despierto 6 días después rendido a la vida. Porque no podía mover el 75% de mi cuerpo. Desperté y me dijeron que había quedado tetrapléjico. No podía mover las manos, los brazos, las piernas y desde el pecho hacia abajo toda la musculatura para mí, que es una creencia que me gusta como la tomé, que mi cuerpo se durmió. Musculatura estaba dormida. Y desde el primer día incluso recuerdo que me dijeron te vamos a poner kinesiólogo inmediatamente. Cuando desperté,
estaba entubado por todos lados. ¿Estabas? Entubado, Vale. lleno de sondas. Tenía sonda en la nariz para alimentarme, porque la Una pej, nasogástrica se llama una... correcto. Estaba con respirador artificial por la boca, el tubo en la boca. Tenía un neumotórax, que es una sonda que iba directo al pulmón, porque estaba lleno de sangre. Y tenía una sonda en el pene para poder orinar. O sea, estaba en todo por todos lados. Dios, la vida, la divinidad, en lo que crean las personas que van a escuchar este podcast, me dijo, no, pues guachito, tú no viniste a vivir tus planes, tú viniste a vivir mis planes. Así que te vas a quedar con vida y vas a recordar a qué es lo que viniste a esta vida, porque tú lo elegiste. Y tú decidiste ser un testimonio. Así que aquí estoy, pues. Aquí estoy. Y a ese me refiero. Ese razonamiento lo haces así. No, 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 no. Porque hay No, un no, periodo no. de decir qué ha pasado, por qué No, esto es un camino largo. y qué es lo que sucede para que hagas plac. No, Porque hay muchas mucha gente que cosas, se queda ahí. muchas cosas, no muchas cosas. Y es que yo he vivido muchas cosas. Bueno, despierto, nunca caí en una depresión. Nunca, También te iba a preguntar. nunca. La depresión la tenía antes del accidente. Por todo lo Que que te la conté era ignoraste depresión. con todo. Todo lo que te conté era todo depresión. Claro, pero la ignorabas a base de. No, después del accidente empecé a valorar todo. Todo, porque como no podía hacer esta mínima cosa como de subirme y bajarme esto, imagínate. De subir y bajar esto, ya hasta esas mínimas cosas yo ya empezaba a valorar. Entonces empecé a valorar las cosas, empecé a tomar el peso de todo en la vida. eh, empecé a ser automáticamente agradecido de muchas cosas de la vida. Empecé a vivir una vida de milagros, que no lo lograba observar en ese momento. Hoy día la observo, pero empecé a vivir una vida de milagros, donde mi papá tenía que pagar ciento y tantos millones por el tiempo que estuve en la clínica y se pagaron de manera milagrosa, donde mis papás tuvieron que hospedarse en una ciudad donde no era nuestra ciudad y le llegó de la nada, toma, aquí tiene mi departamento, úsalo por el tiempo que quieras. Donde personas, donde la disco donde yo trabajaba, hicieron un evento a beneficio para juntar plata, donde mis familiares se juntaron haciendo un bingo para juntar dinero. Todo fue armonizado, todo fue orquestado por el Creador, por Dios. Y toda mi vida ha sido, o sea, todo este transcurso de rehabilitación que ya llevo de este camino ha sido orquestado por Él. Llegué a la Teletón, creo que lo hablamos de si es una cruzada que se hace en Chile donde se junta dinero y ayudan a las personas de discapacidad. Teletón me dio rehabilitación, me dio, me dio de todo en realidad, me dio de todo, rehabilitación, medicación, me ayudó a cumplir mi sueño, me llevó a la televisión, contaron mi historia, eso me dio muchas más oportunidades, me llevaron a tocar para más de 60.000 personas en un estadio, pero en el estadio más grande de Chile. Buah. Después me llevaron a un programa de televisión de artistas. Y aún así viviendo esos sueños que te estoy diciendo, que yo sé que le hubiera encantado vivir cualquier artista DJ de mi país, o de cualquier país en realidad, aún así sentía un vacío tremendo.
Yo cuando estaba frente a 60.000 personas era como esto lo quiere estar viviendo cualquier persona, cualquier DJ. Y yo lo único que siento es un vacío tremendo. Apatía total. Y preocupado todavía por la parte superficial, por lo externo. Por conocer a los famosos, porque habían muchas estrellas que conocí. Becky G, Sebastián Yatra, Nacho de Chino y Nacho. Y otros comerciales, y otros nacionales igual. Y ahí empezó la búsqueda interna. Después de vivir eso dije, pero ¿para qué? ¿Para qué me tocó vivir a mí el accidente? Bueno, primero era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegaron Por- personas a ayudarme, Porque yo. herramientas de Dios, yo digo, instrumentos de Dios, y me dijeron, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Para qué? ¿Para qué el accidente? ¿Para qué salí en la televisión? ¿Para qué toqué para más de 60.000 personas? Y cuando empecé a preguntar y a hacer el viaje al interior, empezaron a aparecer las respuestas. Y ahí me di cuenta po, de que yo había elegido este accidente, po, lo que te había dicho al principio. Yo elegí el accidente para poder despertar. Po. Yo hice este accidente para poder conectar conmigo mismo, para poder reconocer mi herida del pasado, para poder sanar la relación con mis padres, para poder mejorar la relación conmigo mismo, para poder sanar todo mi pasado y ser un testimonio. Ser un testimonio de que a través de la fe se puede sanar cualquier persona. Yo hoy día, esto ha sido un camino, pero hoy día siento todo mi cuerpo. Mi cuerpo, gracias a un despertar espiritual que tuve a los 27 años, no recuerdo qué año fue eso, pero fue hace 4 años. eh, cambió toda mi perspectiva de vida. Yo solamente soy un observador de todo lo que estoy viviendo. No soy mi mente, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones. Yo solamente estoy experimentando todo esto que estoy viviendo. Y estoy viviendo un montón de sueños. Y estos sueños no son para mí tampoco. Estos sueños yo los experimento, pero en realidad es para dar fe y inspirar a las personas. Porque somos todos uno. Y todos nos ayudamos, todos tenemos que ayudarnos para llegar a lo que vinimos a este mundo. Todos somos parte fundamental de un puzzle llamado vida. Y todos, cada uno es una pieza importante. Y para eso necesitamos encontrar nuestro propósito. Y aquí estoy cumpliendo mi propósito en este podcast. Por eso te dije que sí, porque sabía que de aquí iba a salir algo hermoso. Qué guay. Si tuvieras que quedarte con algunos momentos concretos que dijeras, este momento fue clave o esta persona fue clave, ¿cuál sería? Sería injusto decirte una persona, la verdad. O cúmulo de sucesos. Es que fueron muchas cosas. Por ejemplo, Fueron me muchas gustó mucho lo que cosas. dijiste de no te Fue, preguntes por qué, pregúntate para qué. te voy a nombrar las personas te voy a nombrar lo que yo siento que fueron instrumentos de Dios que me vinieron a iluminar mi camino. Ujú. Sósimo Rodríguez, un acupunturista. ¿Tú sabes lo que es la acupuntura? Sí. Perfecto. Ricardo Sepúlveda, una persona que trabaja la fascia del cuerpo. ¿Cómo? La fascia del cuerpo es la telita blanca que Correcto. rodea Sí. toda la musculatura y todos los órganos. Él Correcto. dice que es el órgano más importante del cuerpo y que es como el airbag del cuerpo. Entonces, cuando yo tuve mi lesión medular, ¿qué es lo que hizo el cuerpo? La fascia, Contraerse. la fascia contrajo toda la musculatura para que no se dañara nada más del cuerpo. Y eso hay que soltarlo para que vuelva de nuevo el cuerpo a moverse. Tercera persona, Lisa Martínez. Es vidente y de profesión es psicóloga.
El día que yo fui a verla, me contó toda mi vida espiritual desde los 3 meses de la guata de mi mamá hasta el día que yo la fui a ver. Y me di cuenta de todas las mentiras que yo me contaba para protegerme. Que el ego me las contaba. Te cazó al vuelo. Marjorie Ulloa, una medium que conocí por televisión. Y que me dijo, yo te voy a presentar a tu sanador. Y que está en la tierra. Pero no sé qué es lo que le pasa al humano que no lo quiere reconocer. No sé qué es lo que pasa con la soberbia del humano. Se llama Jesús. Rosa María Tedesco, que vive aquí en España. Aumentó toda mi fe. Me hizo sentirlo. Me hizo conocer a Dios. Me ayudó a conocer a Dios. A Dios no se le imagina. Que mucho va. Pero ¿cómo? ¿Cómo te ¿Cuándo? imaginas a ¿Dónde? Dios? No, no, no. No, a Dios se le conoce. Por tus 5 sentidos. Esas son Tú, muchas herramientas, te iba a muchos decir, instrumentos. antes de todo eso, la palabra Dios ni de coña la pongas, ¿o no? O ya más o menos tenías algún tipo de creencia. No, yo era ateo. Ni de coña, ¿no? Vale, vale. No, yo no creía en nada. Vale, vale. Después del accidente, chuta, un spam. Después del accidente yo sí decía que creía en algo. Nada más que eso. Yo creía en algo, después del accidente. ¿Por qué? Porque quedé con vida. Y si yo te muestro la foto de mi accidente, Dejaste el coche destrozado. no sé cómo estoy con vida. Entonces sí, ahí decía que creía en algo. Pero no, yo era los que no me sentía identificado con la Iglesia Católica. Porque como nací allá en Sudamérica y allá es muy potente la Iglesia Católica. Me crié en un colegio católico. Después me pasé a un colegio laico, ahí ya no creían tanto. Empezaron a pasar cosas en la Iglesia Católica, por ende yo me empecé a desidentificar mucho más de la Iglesia Católica, porque yo decía, pero ¿cómo esto van a ser la Iglesia? No, yo no soy católico. Y ya la rabia que traía desde chiquitito, ya eso era como, Olvídate. no, Claro, no, claro. olvídate, no, ateo, no creo en nada. Ahora no, ahora estoy completamente rendido y sé que esto que estamos haciendo en este momento está siendo energizado por él.